En el funeral de su esposa, una mujer negra, un millonario llega descaradamente con su amante. Pero la lectura del testamento guarda una sorpresa impactante. ¿Qué giro final tendrá la difunta reservado? Y si aprecias a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Las puertas de caoba de la iglesia episcopal de San Jaime se abrieron de par en par, revelando un interior adornado con lirios blancos prístinos y sofisticados arreglos florales. Richard Thompson se encontraba en la entrada, su traje negro a medida contrastaba con su tez cenicienta. Jessica, su amante, se aferraba a su brazo. Su presencia una declaración innegable que envió ondas de inquietud entre la congregación de dolientes. La bóveda de la iglesia parecía amplificar cada susurro, cada murmullo de reproche que circulaba entre los amigos y familiares de Clara. Richard apretó la mandíbula al captar fragmentos de conversaciones que cesaban abruptamente cuando la gente notaba su aproximación. Guió a Jessica por el pasillo central, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Las bancas estaban llenas de rostros que reconocía de años de reuniones sociales y eventos benéficos, rostros que ahora lo miraban con un desprecio apenas disimulado. En la primera fila, David Marshall estaba sentado solo, los hombros rígidos bajo su traje oscuro. Como mejor amigo de Clara durante más de 2 décadas, su presencia imponía un respeto que la posición de Richard como viudo debería haberle otorgado, pero no lo hizo. David no se giró cuando Richard y Jessica tomaron asiento en el lado opuesto de la primera fila, pero su postura se tensó notablemente. Los susurros se intensificaron. El descaro, siseó alguien de 3 filas atrás. Traerla aquí, de todos los lugares. Jessica se removió incómoda, el taconeo de sus estiletos de suela roja resonando en el suelo. Richard le colocó una mano sobre la suya, más por apariencia que por consuelo. Su anillo de oro de casado seguía ostentando en su mano izquierda. El sacerdote se acercó al púlpito, su presencia acallando temporalmente los murmullos. La atención de Richard divagó mientras el hombre comenzaba a hablar de la vida y el legado de Clara. Su mente se desvió hacia su última conversación, 3 semanas antes de su muerte. Ella había estado sentada en su jardín, envuelta en una manta de cachemira a pesar del calor, su rostro, antaño radiante, demacrado y pálido. «Nunca pudiste esperar, ¿verdad, Richard?», había dicho ella, sin mirarlo. Siempre corriendo hacia lo siguiente, la siguiente mujer, la siguiente conquista. Su voz había sido firme, carente de acusación, lo que de alguna manera lo había hecho peor. Jessica le apretó la mano, devolviéndolo al presente. El sacerdote estaba relatando las obras de caridad de Clara, su dedicación a diversas causas. Richard notó que los hombros de David temblaban ligeramente, aunque ningún sonido escapaba de él. La escena removió algo incómodo en el pecho de Richard, no exactamente culpa, sino un reconocimiento de un dolor genuino al que él mismo no podía acceder. El servicio continuó con precisión mecánica. La gente se acercaba al podio para compartir recuerdos de Clara, su bondad, su ingenio, su apoyo incondicional a los necesitados. Richard notó que muchos de los oradores evitaban deliberadamente mirarlo. La presencia de Jessica a su lado se sentía cada vez más como un peso, hundiéndolo más profundamente en el fango del juicio social. David finalmente se levantó para hablar, sus pasos medidos mientras se acercaba al podio. Sacó un papel doblado del bolsillo, pero no lo abrió. En cambio, miró directamente a Richard por primera vez desde que había comenzado el servicio. «Clara», comenzó, con la voz clara y firme, «me enseñó que el amor no se trata de posesión. Se trata de respeto, honor y verdad». El énfasis en la última palabra fue sutil, pero inconfundible. Richard mantuvo el contacto visual, su rostro una máscara de compostura aprendida. Pero bajo la superficie, la ira hervía. ¿Cómo se atrevía David a convertir esto en una reprimenda pública? Las uñas de Jessica se clavaban en su palma, no podía saber si en señal de apoyo o de advertencia. El resto del servicio pasó en un borrón de himnos y oraciones. Al desvanecerse las últimas notas de Amazing Grace, Richard se puso de pie, listo para encabezar la procesión. Pero David se interpuso en su camino, con una expresión indescifrable. «Ella lo sabía», dijo en voz baja, solo para que Richard lo oyera. «Lo sabía todo, Rich. Y aún así eligió protegerte, hasta el final». Las palabras golpearon a Richard como un puñetazo. Observó cómo David se alejaba, dejándolo allí de pie con Jessica.
rodeado de los susurros y las miradas de la congregación. La grandiosidad de la iglesia de repente se sintió sofocante, su belleza una burla de la fealdad que se ocultaba bajo la superficie de su dolor compartido. El estudio de la mansión Thompson, con sus libros encuadernados en cuero y paneles de roble, se parecía más a una sala de justicia que a un lugar de luto. Richard paseaba cerca de la chimenea, tamborileando los dedos contra el vaso de cristal de whisky que se había servido en cuanto llegaron. La reunión se había trasladado de la iglesia a su casa para la lectura del testamento de Clara, y la tensión solo había aumentado. David estaba sentado detrás del antiguo escritorio de caoba de Clara, organizando papeles con metódica precisión. Como albacea testamentario nombrado por Clara, su presencia en el santuario privado de Richard tenía un aire de autoridad que le erizaba la piel. Los demás asistentes, la hermana de Clara, Margaret, sus amigas más cercanas y varios miembros de la junta de sus fundaciones benéficas, ocupaban los sillones y sofás de cuero dispuestos por la habitación. Jessica se había colocado junto a la ventana, distanciándose físicamente de Richard por primera vez ese día. Parecía haber comprendido finalmente la precariedad de su situación, sobre todo porque las miradas gélidas de Margaret no la habían abandonado desde su llegada. ¿Empezamos? La voz de David se impuso sobre las conversaciones susurradas. Se ajustó las gafas de lectura y sacó un grueso sobre con el membrete del bufete de Clara. Richard se irguió al sentarse en la silla más cercana, sin molestarse en acercarse al escritorio. Como albacea testamentario de la última voluntad y testamento de Clara Thompson, comenzó David con voz firme y profesional, abordaré primero los legados personales. Procedió a enumerar varios objetos, joyas para Margaret, obras de arte para amigos, donaciones caritativas a varias organizaciones que Clara había apoyado a lo largo de su vida. Richard mantuvo la compostura, aunque sus nudillos se blanquearon alrededor de su copa. Luego David hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. En cuanto a la mayor parte de la fortuna personal de Clara, estimada en aproximadamente $2.300 millones, el silencio se hizo doloroso en la habitación. Clara ha estipulado que la totalidad de su riqueza personal se transfiera a la Fundación Clara Thompson para la educación y el empoderamiento de la mujer, con instrucciones específicas de que ninguno de estos fondos pueda ser accedido o controlado por su cónyuge sobreviviente. El silencio se quebró. Richard se puso de pie de un salto, derramando whisky por encima del borde de su copa. «Eso es imposible. No puede hacer eso». «No solo pudo, sino que lo hizo», respondió David con calma, mostrando un documento notariado. «El Consejo de Administración de la Fundación supervisará todas las distribuciones, con auditorías anuales para garantizar el cumplimiento de los deseos de Clara». «Soy su marido», exclamó Richard, su voz resonando entre las paredes repletas de libros. «No puede simplemente dejarme fuera». «Usted seguirá siendo propietario de todos los bienes en copropiedad», continuó David, impertérrito ante el arrebato de Richard. «La mansión, la casa de verano en los Hamptons, sus inversiones conjuntas». Clara fue muy específica al indicar que solo se tocara lo que era exclusivamente suyo. Jessica se había acercado a la puerta, pálida, mientras veía cómo se desmoronaba la compostura de Richard. Margaret emitió un suave sonido de satisfacción que bien pudo ser una risa. «Hay más», anunció David, mostrando otro documento. Clara dejó instrucciones específicas sobre la primera iniciativa de la Fundación, un programa integral de apoyo para mujeres que abandonan relaciones abusivas. Su mirada se cruzó brevemente con la de Richard. Fue bastante detallada sobre los servicios que debería prestar. La copa de Richard se estrelló contra la chimenea, esparciendo fragmentos de cristal y whisky escocés por el mármol importado del hogar. «Esto es ridículo. Lo impugnaré. Mis abogados se pondrán en contacto». «En realidad», interrumpió David, quitándose las gafas, Clara lo previó. «Si decide impugnar el testamento, un sobrelacrado que contiene lo que ella llamó documentación relevante, se entregará a todos los principales medios de comunicación del país». Dejó las gafas cuidadosamente sobre el escritorio. Ella sugirió que quizá quiera evitar ese tipo de publicidad. La sala zumbaba con reacciones apenas contenidas. Jessica había desaparecido por completo, el suave clic de la puerta del estudio marcó su salida. Richard permaneció inmóvil, su rostro una máscara de rabia e incredulidad mientras asimilaba las implicaciones.
Como albacea, continuó David, recogiendo sus papeles, supervisaré la transferencia de activos a la fundación. Clara dejó instrucciones exhaustivas sobre cómo debe hacerse esto. Se puso de pie, abrochando su chaqueta. También le dejó una carta personal, Richard. Se la haré llegar mañana. Richard encontró a Jessica en el invernadero de la mansión, su silueta enmarcada por la pared de ventanas con vistas a los jardines cuidados. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol, creando un escenario casi teatral para su enfrentamiento. Ella no se giró cuando él entró, su atención fija en la preciada colección de orquídeas de Clara. Necesitamos hablar, dijo Richard, la voz ronca por el anterior arrebato. Jessica tensó los hombros, pero mantuvo su postura, los dedos rozando el pétalo de una orquídea blanca. ¿De qué, Richard? ¿De cómo tu difunta esposa te ha superado en astucia? ¿O de cómo estoy en una habitación llena de flores que ella cuidó con tanto amor mientras tú estabas conmigo? Su voz tenía un filo que él nunca antes había escuchado. Esto no es sobre nosotros, comenzó él, pero Jessica giró sobre sus talones, su compostura quebrándose. Siempre ha sido sobre nosotros. Cada encuentro secreto, cada mentira, cada vez que prometiste dejarla, todo está conectado a este momento. Gestos alrededor del invernadero. ¿De verdad me amas, Richard? ¿O soy solo otra adquisición en tu colección? Mientras tanto, en otra ala de la mansión, David estaba sentado en el estudio privado de Clara, rodeado de sus pertenencias personales. Había comenzado su investigación inmediatamente después de la lectura del testamento, sacando carpetas, diarios y cuadernos. Clara había sido metódica en su documentación, un rasgo que siempre había admirado de ella. Una fotografía sobre su escritorio llamó su atención, Clara y Richard en su boda, ambos radiantes ante la cámara. David recordaba ese día con claridad, recordaba lo esperanzada que Clara había estado. Dio la vuelta al marco, encontrando una nota escrita con la elegante caligrafía de Clara, el principio del fin, si tan solo lo hubiera sabido. Mientras se adentraba en los papeles de Clara, un patrón emergió. Extractos bancarios que mostraban grandes transferencias a cuentas en el extranjero. Historias clínicas que documentaban lesiones accidentales. Notas de terapia que describían manipulación emocional. Clara había construido un caso, pieza a pieza, año tras año. En el invernadero, Richard intentó acercarse a Jessica, pero ella retrocedió. No, le advirtió. Vi sus caras en el funeral, Richard. La forma en que nos miraban, a mí, a nosotros. Las amigas de Clara sabían de mí, ¿verdad? ¿Ella lo sabía? Es complicado, respondió Richard a la defensiva, pasándose una mano por su cabello canoso. Clara y yo teníamos un acuerdo. ¿Un acuerdo? La risa de Jessica fue amarga. ¿Eso es lo que llamas manipular a tu esposa mientras te acuestas con tu asistente?, preguntó. De vuelta en el estudio, David descubrió una serie de cartas que Clara había escrito pero nunca enviado. Detallaban su infancia en un hogar abusivo, viendo a su madre sufrir una manipulación y violencia sin fin. La última carta, fechada apenas semanas antes de su muerte, revelaba su plan final: usar su fortuna para romper el ciclo de abuso para otras mujeres. No me convertiré en mi madre, había escrito Clara. No dejaré que él gane. Y quizás, solo quizás, pueda ayudar a otras a encontrar su salida también. Un golpe en la puerta del estudio interrumpió la lectura de David. Margaret entró, con los ojos rojos pero decidida. ¿Encontraste algo útil?, preguntó, acomodándose en una silla frente a él. Más de lo que esperaba, respondió David, mostrándole las cartas. Clara planeó esto durante años. Cada detalle, cada imprevisto, lo pensó todo. En el invernadero, la confrontación entre Richard y Jessica llegó a su punto de ruptura. Ya no soy ingenua, Richard, declaró Jessica. Ahora entiendo lo que Clara debió ver. Un hombre tan obsesionado con el control que ni siquiera reconoce sus propios patrones. No sabes de lo que hablas, replicó Richard, su fachada de calma finalmente quebrándose. Clara estaba enferma, mentalmente inestable. ¿Se inventaba problemas? ¿Se los inventaba?, lo interrumpió Jessica. ¿O tú la hiciste creer que estaba inestable? ¿Cómo has estado haciéndomelo creer a mí? ¿Diciéndome que estoy exagerando cuando cuestiono tus noches hasta tarde?
¿Diciendo que soy paranoica cuando pregunto por las otras mujeres? El sonido de pasos en el pasillo los silenció a ambos. David apareció en la puerta, sosteniendo un sobremanila. Pensé que te encontraría aquí, le dijo a Richard. Clara dejó instrucciones específicas sobre cuándo compartir cierta información. Esto levantó el sobre, se supone que debe entregársele a Jessica hoy. La atmósfera del estudio chisporroteaba de tensión mientras David se enfrentaba a Richard. El sobremanila yacía sin abrir sobre el escritorio entre ellos, su presencia como un arma cargada. La luz del atardecer proyectaba largas sombras en la habitación, añadiendo a la tensión dramática del momento. Siempre has estado celoso de lo que Clara y yo teníamos, acusó Richard, con las manos firmemente plantadas sobre el escritorio. Todo este asunto de la albacea es solo tu forma de interponerte entre nosotros finalmente. La risa de David carecía de humor. ¿Lo que Clara y yo teníamos? Déjame decirte lo que tenías, Richard. Tenías a una mujer que pasó 15 años documentando cada manipulación, cada mentira, cada vez que la hacías cuestionar su propia cordura. Tengo la prueba aquí mismo. Dio una palmada a una carpeta gruesa sobre el escritorio. Esos son asuntos privados entre marido y mujer, gruñó Richard, intentando alcanzar la carpeta. David la retiró rápidamente. ¿Privados? ¿Como los moretones que ella cubría con maquillaje? ¿O la medicación para la ansiedad, que insistías que necesitaba cada vez que empezaba a hacer demasiadas preguntas? La voz de David permaneció firme, pero sus ojos ardían con una rabia apenas contenida. Mientras tanto, Jessica se sentaba sola en el jardín, el contenido del sobre extendido sobre su regazo. Le temblaban las manos mientras leía las cartas de Clara, relatos detallados de la conducta de Richard, con fechas, fotografías y pruebas irrefutables. Clara le había escrito directamente, de mujer a mujer, no con rabia, sino con una advertencia. De vuelta en el estudio, la confrontación escaló. No tienes derecho, comenzó Richard, pero David lo interrumpió. Sí lo tengo. Clara me dio todo el derecho al nombrarme albacea. Sabía que intentarías destruir su legado, igual que intentaste destruirla a ella. Pero era más inteligente de lo que creías, Rich. Mucho más inteligente. Un golpe interrumpió la discusión. Los invitados de la cena habían comenzado a llegar, miembros del consejo, amigos de la familia, todos reunidos para la tradicional comida posterior al funeral. El sonido de sus llegadas se filtraba a través de la puerta cerrada, creando un escenario surrealista para la tensión en el estudio. Deberíamos unirnos a los demás, dijo David, recogiendo los papeles. Pero tenlo presente, cada persona ahí fuera sabe exactamente quién eres ahora. Clara se encargó de eso. El comedor ofrecía un cuadro de hostilidad apenas disimulada. Jessica estaba sentada al otro extremo de la mesa, lo más lejos posible de Richard, con el rostro pálido y sereno. Los demás invitados intercambiaban miradas cómplices. Sus conversaciones susurradas se interrumpían cada vez que Richard se acercaba. Margaret, sentada a la cabecera de la mesa donde Clara solía sentarse, levantó su copa. Por mi hermana, anunció, su voz resonando en la habitación. Quien nos enseñó que la verdadera fortaleza a veces significa jugar a largo plazo. La mano de Richard se apretó alrededor de su copa de vino. Cruzó la mirada con Jessica al otro lado de la mesa, pero ella rápidamente apartó la vista, con una expresión indescifrable. El peso de las cartas de Clara parecía flotar entre ellos, una barrera invisible. Clara siempre decía que la oportunidad lo es todo, añadió David, su voz lo suficientemente alta como para que Richard lo oyera. Esperó hasta que supo que todos estarían listos para escuchar la verdad. La cena transcurrió con una formalidad insoportable. Los sirvientes se movían silenciosamente alrededor de la mesa, sirviendo platos que nadie parecía tener interés en comer. Las conversaciones se mantuvieron superficiales, pero unas corrientes subyacentes de tensión cargaban cada interacción. Ya entrada la noche, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Jessica se acercó a David. Necesito saberlo todo, dijo en voz baja. Clara lo documentó todo. Necesito entenderlo. Richard, observando desde el otro lado de la habitación, vio el intercambio pero no pudo oír las palabras. El control que había mantenido durante tantos años se le escapaba entre los dedos, y por primera vez, un miedo real comenzó a insinuarse en su conciencia.
Richard se retiró a su despacho tras la desastrosa cena, sirviéndose una generosa copa de whisky escocés. Desde la ventana, podía ver a David paseando por el jardín con Jessica, con las cabezas inclinadas en una seria conversación. Su intento de llamarla fue directamente al buzón de voz. David había orquestado un desmantelamiento sistemático de la fachada cuidadosamente construida por Richard. Durante el día siguiente, realizó entrevistas con el antiguo personal, amigos y asociados de Clara. Cada conversación revelaba otra capa de la meticulosa documentación de Clara sobre su vida con Richard. El señor Thompson siempre insistía en que la señora Clara tomara su medicación antes de cualquier evento importante. Compartió la antigua ama de llaves con David. Él la veía tomarlas, diciendo que era por su propio bien. Pero a veces, después de que él se iba, ella venía a mis habitaciones llorando, diciendo que se sentía confusa y desorientada. Mientras tanto, Jessica descubrió una carta escondida de Clara en la biblioteca, intercalada entre las páginas de Rebecca, la novela favorita de Clara. La carta era diferente de las demás, más personal. Querida Jessica, para cuando leas esto, habrás empezado a ver a Richard con claridad. No te culpo por enamorarte de él, yo también lo hice, una vez. Pero lo que estás experimentando ahora, la duda, la confusión, la necesidad constante de demostrar tu valía, no es amor. Es control. Te dejo la llave de una caja de seguridad en el First National. Dentro encontrarás todo lo que necesitas para protegerte. Úsala con sabiduría. ¿Clara? Richard, cada vez más desesperado, intentó contactar a sus influencias en los medios para controlar la narrativa. Pero Clara se había anticipado a este movimiento. Las principales publicaciones ya habían recibido paquetes anónimos con pruebas de las manipulaciones financieras y el abuso emocional de Richard. No puedes detener esto, le informó David durante otro enfrentamiento. Clara se aseguró de que cada prueba estuviera verificada y respaldada en múltiples lugares. Tu equipo de limpieza habitual no podrá ayudarte esta vez. Jessica, abrumada por sus descubrimientos, buscó refugio en el estudio privado de Clara. Allí, encontró un diario que detallaba los primeros años del matrimonio de Clara y Richard. Los patrones eran inconfundibles, los mismos gestos románticos, las mismas promesas, la misma erosión gradual de la independencia. Creí que era especial, confesó Jessica a David más tarde esa noche. Pero solo era la siguiente en la lista, ¿no? Tenía un sistema, una forma de hacer que las mujeres se sintieran elegidas mientras las aislaba lentamente del resto. Richard, observando su interacción desde la ventana de su oficina, sintió que su control se le escapaba aún más. Intentó llamar a Jessica de nuevo, esta vez dejando un mensaje que alternaba entre súplicas y amenazas sutiles, un patrón que Clara había documentado exhaustivamente en sus registros. El día terminó con una revelación final. Entre los papeles de Clara, David encontró una memoria USB que contenía grabaciones de seguridad de la mansión. Los vídeos mostraban el manipulador gaslighting sistemático de Richard, moviendo las pertenencias de Clara, cambiando fechas en el calendario, orquestando situaciones para hacerla dudar de su memoria. No se le escapó ni un detalle, murmuró David, revisando las imágenes. Cada manipulación, cada mentira, lo grabó todo. David acorraló a Richard en la bodega de la mansión, donde éste se había refugiado después de otro tenso día de revelaciones. Entre los oscuros estantes de madera llenos de vinos añejos, su confrontación adquirió un aire casi gótico. Me llamó 3 días antes de morir, anunció David sin preámbulos. Clara quería reunirse en el jardín botánico, su lugar favorito. Sabía lo que venía, Richard. Lo sabía todo. La mano de Richard se congeló sobre la botella de vino que estaba examinando. ¿Qué estás insinuando exactamente? Me pidió que esperara hasta después del funeral para compartir cierta información. Dijo que el momento era crucial. David se acercó, bajando la voz. Sabía de los cambios en la medicación, Richard. De cada uno de ellos. La gravedad de la situación flotaba en el aire fresco de la bodega. Richard intentó mantener la compostura, pero le falló, un músculo le tembló en la mandíbula. Clara estaba confundida al final. Su enfermedad. No hubo enfermedad, lo interrumpió David. Al menos, no la que hiciste creer a todos. Los informes de toxicología son muy interesantes. Mientras tanto, arriba,
Jessica descubrió un compartimento oculto en el espejo del tocador de Clara, una última reserva de pruebas que Clara había preparado. Dentro había una conversación grabada entre Richard y el doctor de Clara, discutiendo ajustes de medicación que Clara nunca había autorizado. Los intentos de Richard por desacreditar a David resultaron un fracaso estrepitoso. Cada acusación que él hizo se encontró con evidencia documentada que la contradecía. Clara había anticipado cada uno de sus movimientos, creando una red de pruebas tan intrincada que era imposible desenredar. ¿Por qué esperó? Richard finalmente exigió. Si tenía todas estas pruebas, ¿por qué no las usó mientras estaba viva? La respuesta de David fue mesurada, porque quería asegurarse de que no pudieras tergiversar la historia. Las mujeres muertas no cuentan cuentos, pero pueden dejar pruebas irrefutables. El descubrimiento de la última grabación de Clara envió ondas de choque por toda la casa. Su voz, clara y firme, llenó su estudio mientras David la reproducía para el grupo reunido de amigos íntimos. Si están escuchando esto, entonces todo ha seguido según lo planeado. Quiero que todos entiendan, esto no fue una derrota. Esto fue estrategia. Richard, obligado a escuchar desde su posición junto a la puerta, observó cómo el rostro de Jessica se transformaba con cada revelación. La grabación continuaba, detallando años de documentación calculada y planificación cuidadosa. Ella orquestó todo, susurró Jessica, más para sí misma que para nadie más. Incluso su propia salida. La grabación terminó con el mensaje final de Clara: la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Espero que todos encuentren la libertad que yo finalmente descubrí en mis últimos días. La gran sala de estar de la mansión se convirtió en un improvisado teatro mientras el mensaje final de Clara resonaba a través del sofisticado sistema de sonido. Su voz, firme y clara, llenó el espacio con una autoridad innegable. Quiero hablar de amor, comenzó la grabación de Clara. No del amor que Richard me mostró, ese que controla, manipula y destruye. Quiero hablar del amor verdadero, el que te libera. Richard permaneció rígido junto a la chimenea, su rostro una máscara de furia contenida mientras la voz de Clara seguía exponiendo años de verdades, cuidadosamente ocultas. El grupo reunido, amigos, familiares y asociados, permaneció en silencio atónito. Cada vez que Richard me hacía dudar de mí misma, lo documenté. Cada vez que movía mis pertenencias y decía que había olvidado dónde las había puesto, lo anoté. Cada vez que me decía que era demasiado inestable para administrar mis propias finanzas, conservé registros. Y ahora, todos ustedes saben por qué. Jessica se sentaba separada de los demás, con lágrimas corriendo por su rostro al reconocer patrones de su propia relación con Richard. La voz de Clara parecía hablarle directamente, a la mujer que vino después de mí. Espero que estés escuchando atentamente. Esto no se trata de venganza. Se trata de liberarse. David observaba las reacciones de Richard con atención, registrando cada tic, cada tensión muscular. La grabación pasaba a incidentes específicos, fechas y detalles que Richard había intentado usar para hacer dudar a Clara. El 15 de marzo, Richard me dijo que había imaginado nuestra conversación sobre su viaje de negocios a Tokio. No la había imaginado. La grabé. El 22 de julio, dijo que nunca le había hablado de la reunión de la Junta de la Organización Benéfica. Le hablé, y tengo testigos. El 3 de diciembre, me convenció de que había aceptado cambiar mi medicación. No lo hice, y tengo pruebas. La tensión en la habitación crecía a medida que Clara desmantelaba metódicamente años de manipulación. La compostura de Richard se quebró cuando la voz de Clara lo abordó directamente. Richard, a estas alturas probablemente estás planeando cómo desacreditar esta grabación, cómo pintarme como inestable o vengativa. Pero aprendí de ti, aprendí a planificar con anticipación, a documentarlo todo, a crear planes de contingencia para mis planes de contingencia. David dio un paso al frente, mostrando otro sobre. Clara dejó instrucciones sobre qué revelar a continuación, anunció. Pensó que podrías necesitar más pruebas. La confrontación que siguió fue explosiva. Ricardo se lanzó hacia el sobre, pero su movimiento fue anticipado. Los guardias de seguridad, contratados por Clara meses antes de su muerte, intervinieron con suavidad. Tu abogado llamó, informó David a Ricardo. Ha revisado las pruebas. Se retira de tu representación en cualquier impugnación del testamento.
Mientras la voz de Clara se desvanecía, sus últimas palabras resonaron en la habitación. Recuerda, la verdad no es algo que puedas manipular para siempre. A veces, solo necesita el momento oportuno para liberarse. En un momento de creciente presión, la fachada cuidadosamente construida de Ricardo finalmente se quebró. De pie en el centro del estudio de Clara, rodeado de las pruebas de su engaño, comenzó a revelar secretos que había mantenido enterrados durante años. «¿Quieren la verdad?», les gruñó a David. Clara no era la santa que todos creen. Sabía de las cuentas en el extranjero desde el principio. Ella ayudó a establecerlas. ¿Todas esas donaciones caritativas? Paraísos fiscales, cada una de ellas. David permaneció impasible, ordenando metódicamente los documentos sobre el escritorio de Clara. Lo sabemos, Richard. Clara documentó su papel en todo. La diferencia es que ella estaba construyendo un caso mientras jugaba según tus reglas. La revelación dejó a Richard atónito, sumido en un silencio momentáneo. Sobre el escritorio yacían años de registros de transacciones, cada uno meticulosamente anotado con la letra de Clara. No había sido solo una víctima, había estado recopilando pruebas, construyendo una imagen completa de las manipulaciones financieras de Richard. Jessica, que había estado observando en silencio desde la puerta, entró en la habitación. «Hay más», dijo, con la voz firme a pesar de su palidez. «Encontré registros de otras mujeres, Richard. Antes de mí, antes de Clara. Un patrón que se remonta a 20 años». David asintió, sacando otro archivo. Clara las rastreó a todas. Se puso en contacto con algunas de ellas. Construyó una red de testigos y testimonios. No solo se protegía a sí misma, estaba construyendo un caso para proteger a todas las que vinieran después. Los intentos de Richard por mantener el control se desmoronaron aún más cuando David desplegó fotografía tras fotografía, documento tras documento. Cada pieza revelaba otra capa de la cuidadosa documentación de Clara, no solo de la manipulación de Richard hacia ella, sino de todo su patrón de comportamiento a lo largo de sus relaciones. «Sabía del dinero que le robaste al fondo fiduciario de Sarah Peterson en 2010», continuó David. «La forma en que aislaste a Jennifer Mees de su familia en 2005. El gaslighting de Rebecca Turner en 2002. Clara los encontró a todos, Richard. Solo esperó el momento adecuado para sacarlo todo a la luz». Jessica se quedó junto a la ventana, con la mano apoyada en el cristal. «Todos esos viajes de negocios», dijo en voz baja. «Todas esas noches hasta tarde en la oficina. Estabas creando un patrón, ¿no? Una mujer tras otra, cada vez perfeccionando tu técnica». El peso de la exposición pareció envejecer físicamente a Richard mientras se hundía en una silla. «No puedes probar la intención», dijo, pero su voz carecía de convicción. «En realidad», replicó David, «Clara sí pudo. Y lo hizo. Cada correo electrónico, cada transferencia bancaria, cada conversación manipulada, lo registró todo. Construyó un caso tan sólido que sus propios abogados no lo tocarán». David se encontraba en el centro del estudio, sujetando la última pieza del complejo rompecabezas de Clara. Planeó su propia muerte, anunció a la atónita sala. No como una escapatoria, sino como la prueba definitiva. Los informes médicos extendidos sobre el escritorio de Clara contaban una historia que nadie había sospechado. Clara había descubierto su diagnóstico terminal meses antes de su muerte, pero lo había mantenido oculto a todos, incluso a David. El agresivo cáncer de páncreas le había dado un plazo, y lo había utilizado con precisión. «La enfermedad le dio algo que tú nunca le diste, Richard», dijo David en voz baja. «El control sobre su propio final». Richard permaneció inmóvil, su mundo derrumbándose a su alrededor mientras David continuaba revelando las últimas jugadas estratégicas de Clara. Había usado sus meses restantes para perfeccionar su documentación, organizar sus pruebas y asegurar que su muerte serviría como catalizador para exponerlo todo. Visitó a 3 oncólogos diferentes, explicó David, mostrando los informes médicos. Cada uno confirmó el diagnóstico. Pero ella optó por rechazar el tratamiento, usando su tiempo restante para finalizar su plan. Jessica, que había permanecido callada durante la revelación, comprendió de repente el significado de las fechas que había observado en los papeles de Clara. «El fin de semana que Richard me llevó a París», dijo lentamente.
Fue entonces cuando le dieron el diagnóstico, ¿verdad? David asintió. Aprovechó tus ausencias para ponerlo todo en marcha. Cada vez que Richard estaba contigo, Clara se reunía con abogados, asesores financieros, estableciendo la fundación. La revelación de la enfermedad terminal de Clara transformó por completo la narrativa. Lo que parecía la rendición final de una víctima se reveló como el final de una estratega maestra. Había convertido su muerte en el testimonio definitivo contra el abuso de Richard. La fundación no se trataba solo de caridad, explicó David. Se trataba de crear un registro permanente, un legado que no pudiera ser borrado ni manipulado. Cada subvención, cada programa serviría como testimonio de lo que sucedió aquí. El rostro de Richard se había vuelto ceniciento. Podría habérmelo dicho. Podríamos haberlo luchado juntos. ¿Lucharlo? La risa de David fue amarga. ¿Como si la hubieras defendido cuando te necesitaba? Ella eligió luchar contra algo más grande que el cáncer, Richard. Eligió luchar contra el patrón que tú creaste, para romperlo de una vez por todas. Los registros médicos incluían las notas personales de Clara sobre su decisión. Al elegir cómo usar mi tiempo restante, había escrito, encontré el propósito que Richard pasó años intentando arrebatarme. Mi muerte tendrá un significado más allá de su control. La biblioteca de la mansión sirvió como escenario para el acto final de la historia. David sacó la última grabación de Clara, esta vez no un vídeo, sino una carta manuscrita que destrozaría las últimas ilusiones de todos. Mi queridísimo David, resonaron las palabras de Clara mientras él leía. Para ahora ya has expuesto las manipulaciones de Richard, pero hay una verdad final que necesitas saber. No solo eras mi mejor amigo, sino también mi mayor arrepentimiento. La carta revelaba que Clara había descubierto correos electrónicos entre David y Richard de años atrás, mostrando que David había sido inicialmente contratado por Richard para hacerse amigo de Clara, para monitorear sus actividades durante los primeros años de su matrimonio. Las manos de David temblaban mientras leía, su fachada serena se quebró por primera vez. Sí, interrumpió Richard, encontrando un último vestigio de poder en esta revelación. Díselo, David. Diles cómo estabas en mi nómina durante los 2 primeros años. Cómo informabas de cada almuerzo, cada conversación, cada preocupación que ella compartía contigo. Jessica observaba el intercambio con creciente horror. ¿Así que todos la traicionaron? ¿Todos? La carta continuaba, pero lo que Richard nunca supo, David, es que viniste a mí 6 meses después de tu asignación. Lo confesaste todo, y juntas comenzamos a planear. Tu culpa se convirtió en mi salvación, y tu redención en mi fuerza. El triunfo momentáneo de Richard se disipó. La brillantez estratégica de Clara quedó clara. Había convertido la traición inicial de David en la base de su documentación de décadas. Cada informe que él le había hecho a Richard había sido cuidadosamente coordinado con Clara, alimentando la confianza de Richard mientras construían su caso contra él. La ironía suprema, dijo David, mirando directamente a Richard, es que tu propia paranoia creó el instrumento de tu caída. Me contrataste para espiarla, y al hacerlo, le diste la aliada que necesitaba para desenmascararte. La carta de Clara concluía con una revelación que dejó a ambos hombres atónitos. Mi verdadero regalo para ambos es la oportunidad de enfrentarse a sus propias verdades. Richard, tu necesidad de control destruyó todo lo que decías amar. David, tu culpa por traicionarme te llevó a dedicar tu vida a proteger a otros de hombres como Richard. Esta fundación no es solo mi legado, es la oportunidad de redención para ambos. Las últimas palabras de la carta resonaron en la biblioteca, el amor no se trata de poder, culpa o control. A veces, se trata de soltar lo suficiente como para dejar que la verdad libere a todos. Richard y David se enfrentaron una última vez a través del escritorio de Clara. 2 hombres destrozados por la brillante mente estratégica de la misma mujer, ambos transformados por su capacidad de convertir sus traiciones en instrumentos de justicia. Jessica se levantó y caminó hacia la puerta. Clara ganó, dijo simplemente. No muriendo, sino asegurándose de que su muerte obligara a todos a enfrentarse a la verdad, incluso a las personas que amaba. La historia concluyó con la fundación de Clara lanzando su primera iniciativa. Un programa para ayudar a las mujeres a reconocer y documentar patrones de manipulación y abuso. El mundo cuidadosamente construido de Richard se había derrumbado. La redención de David había llegado a costa de una confesión pública,
Y Jessica había encontrado su libertad en las revelaciones cuidadosamente orquestadas de Clara. En la muerte, Clara había logrado lo que nunca pudo en vida, había forzado la verdad a la luz, creado un cambio duradero y asegurado que su historia continuaría protegiendo a otros mucho después de su partida.